Vamos a leer Colosenses 3, del 12 al 14. Acompáñame ahí con tu Biblia. Dice el versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Señor, ayúdanos, Padre, a contemplar tu gloria a través de tu palabra, Señor. A estar asombrados y agradecidos a través de todo lo que tú haces, Señor. Y que de ese asombrarnos, Padre, te amemos y te imitemos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. No sé si vieron esta semana que en las noticias, yo no sé mucho de noticias, pero de pronto me gusta escuchar algunas cortas. Y esta semana hubo una noticia que fue como un tanto irrelevante, voy a decir, porque los senadores metieron una propuesta en donde están buscando quitar la toga para los ministros de la Suprema Corte. ¿Supieron eso? Están tratando de empujar esta ley que dice que los ministros ya no están obligados a vestir su toga negra mientras están en sesiones de la Corte para promulgar, quitar, modificar demás leyes, ¿no? Y la idea es que van a cambiar un poco la vestimenta para darle espacio a que pueda cada quien vestirse representando lo que él quiere representar. En este caso fue uno el que comenzó, el que fue punta de flecha o de lanza, y él quiere vestir cosas que sean características de su trasfondo indígena. Ahora, más allá de lo político y si eso no es útil y si eso no es bueno, el movimiento refleja algo de nuestra mentalidad de expresión individualista. El hecho de que ahora, después de tantos años, estemos buscando hacer esto, refleja algo de la forma en que pensamos, porque la toga tiene una razón de ser. Sí, la toga es completamente negra y igual para todos, porque lo que te está diciendo es que aquellos que están ahí son imparciales, están tratando de ser igual de respetuosos con todos y tratar a todos por igual. Por eso usan una toga. ¿Sí? Se despojan de aquello que los puede separar de los demás. Dicen, aquí soy exactamente igual que todas las demás personas. Entonces la toga tiene una razón, pero ahora nosotros decimos, bueno, ya no toga, mejor algo que nos identifique. Y la palabra debería resonarte con lo que nosotros hacemos como cultura, ¿no? Todo lo que como cultura estamos buscando en los últimos años tiene que ver con identificarnos, ¿sí? Y con nuestro verdadero yo y con quienes somos. Y ahora específicamente está atacando esta parte de la ropa. Un comentarista dice, nuestra ropa es una forma de protegernos, pero también es una cartelera para proyectar lo que queremos que el mundo sepa de nuestro estado físico, social y económico. Nuestra vestimenta es comunicación no verbal. Le dice a otros quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo deberían relacionarse con nosotros. Piensa en esto, porque realmente es bastante práctico. Lo vivimos todos los días. Cuando vas por la calle y alguien te hace así, y tú sabes que tienes que pararte, estás obligado a pararte. ¿Por qué sabes que estás obligado a pararte? Porque si el que te hizo así tiene un uniforme que dice vialidad, ya dijiste, ya fue, me tengo que parar. Yo lo he pensado muchas veces cuando veo los carros en el periférico y de repente el tránsito está parado con la pistola de radar, ¿sí? Y luego les hace así. Yo digo, o sea, si el carro le siguiera, ponemos que el tránsito empezara a correr, ¿va? ¿Cuándo lo alcanza? Nunca. Pero la mayoría de los carros, tristemente no todos, pero la mayoría de los carros se para. El tránsito solo hace la señal y tú sabes que tienes que pararte, porque identificas a esa persona como alguien que tiene autoridad. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Dónde vive? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiene de policía? ¿Quién sabe? Tú solo sabes que tiene de uniforme y ese uniforme representa autoridad. Te está diciendo algo de quién es él y de cómo deberías de relacionarte con él. Lo mismo sucede en cosas tan sencillas como cuando vas al doctor, ¿no? Los doctores usan su ropa normal, pero cuando van en modo doctor, ¿qué hacen? Se ponen su bata blanca.
Y ya nada más se ponen su bata blanca y dices, modo doctor. Cuando salimos de la universidad, había un compañero en la universidad que logró entrar a Peñoles a trabajar casi inmediatamente que salimos. Y le empezaron a echar carrilla en la escuela porque todavía nos veíamos, porque él salía de su turno de trabajo, llegaba a su casa y se salía a sentarse en la mecedora fuera de su casa con su camisa de peñolero. O sea, él salía y se sentaba en su mecedora y tenía aquí el logo de Peñoles y se estaba hasta que era bien noche. Y todos le decían, o sea, ¿por qué no llegas y te cambias? No, hombre, es que soy peñolero, ¿ves? O sea, que todo mundo sepa que estoy trabajando en Peñoles. ¿Sí? Intencionalmente él salía con su playera, su camisa de Peñoles. Yo entré a Peñoles, tú no. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Yo soy peñolero, tú no. ¿Sí? Y entonces la forma en que nos vestimos, incluso cuando no usamos un uniforme, dice algo. ¿Sí? Es comunicación no verbal. Y Pablo toma esta misma idea de la vestimenta como una forma de comunicarnos y nos dice, quita esto. Recuerda, la semana pasada nos dijo que quitáramos 2 cosas. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 2 cosas? Avaricia, que es idolatría. Y mentira. Avaricia y mentira. ¿Sí? Pablo dice, quita la avaricia y la mentira. Pero no se trata de quitarte eso y quedarte sin ropa, sino que se trata de que ahora tú tienes que vestirte de algo distinto. Y entonces ahora Pablo en esta porción nos dice, quita eso, ponte esto. Quita eso, ponte esto. Y vamos a ver esto que Pablo está exponiendo aquí para nosotros en 3 puntos. Número 1, nuestro llamado. Número 2, nuestra vestimenta. Y número 3, nuestro fin. Nuestro llamado, nuestra vestimenta, nuestro fin. El fin de la carrera, el fin del trabajo, el fin de la tarea que tenemos. Pequeña pausa porque no todos llegaron al principio. Hay en la parte de atrás hojas de preguntas, como las de antes, por si alguien quiere tomar una hoja para guiarse a través del sermón. En la parte de atrás están las hojas impresas. Pueden preguntarle a Chuchu o a None y para que vayan ayudándose. Entonces, número 1, nuestro llamado. Número 2, nuestra vestimenta. Y número 3, nuestro fin. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con lo primero, nuestro llamado. Lo primero que queremos preguntar es, ¿a qué hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestra identidad en este mundo? Porque el tránsito, el policía, tú lo ves inmediatamente sin saber nada de él. Tú sabes que ese de ahí es un policía, es una autoridad y le debes entonces respeto y obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Pablo dice esto. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Como escogidos de Dios, santos y amados. Usa estas 3 palabras y están conectadas. Escogidos, santos, amados. Escogidos, santos, amados. Tú no eres un tránsito, no eres un doctor, eres un escogido, santo, amado. Y en sí mismo esta descripción debería de ser para nosotros completamente asombrosa, nos debería de impactar, porque lo que está pasando aquí es que para los que están leyendo la carta de Colosenses y para cualquier judío que estuviera en medio de esta congregación, leer esto hubiera sido impactante, hubiera sido una sacudida fuerte para la forma en que el judío se entendía él mismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios dice del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Ya tienes ahí santo, ¿no? El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. O sea, en esta porción Dios está diciendo, de todas las naciones que existen, yo he escogido a Israel. Israel es mi pueblo escogido, santo, amado. Pero en esta porción de Colosenses lo que Pablo hace es que jala eso y ahora lo aplica a todos aquellos que han sido unidos a Cristo. Todos aquellos que hemos venido a Cristo hemos sido escogidos. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 1, del 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él, amado. Pablo está diciendo, desde antes de que el mundo existiera, Dios nos ha escogido. ¿A quién ha escogido? A todos aquellos que están unidos a Cristo. Y aunque no es el tema, esto sí es importante que como iglesia lo tengamos claro. Israel, la nación de Israel, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son aquellos que están unidos a Cristo. Eso incluye israelitas, pero también incluye iraníes, y también incluye mexicanos, incluye estadounidenses, argentinos, venezolanos, y todos los que hay en el mundo, que vienen a Cristo en fe. Esos son el pueblo de Dios. Por eso Pablo dice en otra parte, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. ¿Sí? Es decir, aquel que ha sido circuncidado en su corazón, ese es judío. Y entonces tú y yo tenemos que tener esto claro, porque lo erramos en nuestras opiniones. ¿Sí? Pero volviendo al tema, lo que Pablo está diciendo es Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y nota las palabras que están aquí, porque Pablo dice, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Cómo nos elige Dios? Conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién sabe? Lo único que sabemos, lo único que Dios nos dice es que Él ha elegido conforme a la buena intención de su voluntad. Es decir, en otras palabras, Dios no elige de mala gana. Dios no elige a regañadientes o Dios no elige con pesar. Si tú estás en Cristo, Dios no dijo, voy a tener que salvar a este. No, yo no quería, hombre, si es bien pecador. Si tú estás en Cristo, tan pecador como eres y como soy, es porque Dios te ha elegido por su buena voluntad. Si tú no estás en Cristo, pero estás sentado aquí y estás siendo llamado, porque eso es lo que está pasando, Dios te está llamando porque Él se deleita en llamarte. Y si tú sí estás en Cristo, es porque Dios se deleita en unirte a Cristo. Dios se deleitó en unirte a Cristo, y esto debería de causarnos grande asombro, porque tienes a Cristo, que es el Hijo eterno de Dios, todo perfecto, sin pecado, con la máxima obediencia, hermosura delante de Dios. Él es todo lo que tú y yo no somos. Y luego llegamos tú y yo y no le pegamos. ¿Le aumentas la belleza o se la bajas? ¿Tú qué dirías? Está Cristo en todo su resplandor de santidad y belleza, sin ni una sola pizca de pecado. Y llegas tú. Llego yo. Carboncito, Choco Crispis, todo manchado por el pecado. Manchado. Y lo que hago es que me pego a Él. ¿Lo hago más bello? No. Pero Cristo se deleita. Dios se deleita en unirnos a Él. ¿Has visto la película de Ant-Man? Donde el papá le regala muñecos feos a la niña. ¿No? Tiene una costumbre y le regala muñecos feos. Y entonces en la película hay una escena donde el papá llega y le regala un muñeco todo feo, todo hechizo, así, todo cucho. Y la niña lo agarra y dice, es horrible, lo amo. Y lo abraza. Bueno, así. ¿Sí? Estamos todos manchados de pecado. Y aún así Dios viene y dice, míralo, todo feo, todo horrible, lo amo. Y Él nos une a Él en su deleite, porque Él quiso, nada lo obliga. Tú no lo persuadiste de ninguna forma, tú no lo convenciste, no tienes forma de convencerlo de que te una a Cristo. Él lo hace porque Él quiere. Y a su vez esta elección significa que somos santos, hemos sido apartados y somos amados. ¿Sí? Hemos sido separados del mundo. Pablo lo dijo aquí mismo en Colosenses 1. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Él nos movió de un lado a otro.
Pero nota por favor lo que está pasando, porque Él dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Es decir, Dios no vino para comprarte una mejor casa en el dominio de las tinieblas. Antes vivías en el municipio de bajos recursos del dominio de las tinieblas y ahora te va a comprar uno en las trojes de las tinieblas. No, o sea, Dios no te está mudando a un mejor lugar en el dominio de las tinieblas. ¿Qué está haciendo Dios? Te está arrancando por completo de un lugar para ponerte en otro. ¿Cómo sería si tú y yo pasáramos de vivir aquí en México a vivir una cultura total y completamente opuesta a la nuestra? ¿Cómo sería salir de aquí para entrar a vivir a Corea del Norte? ¿Qué significaría para ti? Tendrías que cambiar por completo, ¿cierto? O sea, no es nada más, no, bueno, voy a tener que cambiar unas cosas. Para empezar, estás entrando en régimen totalitario, en donde no se habla tu idioma, no se come lo que tú comes, no se usa lo que tú usas, ¿no? Y la mayoría de los mexicanos seríamos gordos para los coreanos y entonces ya vamos a un problema de entrada, ¿sí? Y entonces toda nuestra vida tendría que ser transformada, nos veríamos obligados a completamente cambiar. Y bueno, eso es lo que Dios hace, pero en amor. Horton lo pone así: Dios no viene a nosotros a mejorar nuestras vidas, viene a acabar con ellas. Dios no viene para mudarte de la polvorera a villas acá, lo más rico, en el dominio de las tinieblas. Viene para destruir completamente tu vida. Horton sigue diciendo, no viene a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarlo junto con Cristo para andar en novedad de vida. Eso es lo que Dios viene a hacer. No viene a convertirnos en mejores personas, viene a matarnos. Pero no nada más a matarnos, viene a resucitarnos, porque es la única forma en que podemos realmente andar en novedad de vida. Es la única forma en que de verdad podemos ser libres, morir y resucitar. Y entonces la elección de Dios nunca significa que tú y yo somos más que otros, o que tú y yo vamos a andar por ahí por la vida diciendo, es que yo soy uno de los elegidos, por eso soy cristiano, porque Dios me eligió. No. Si tú dices así, es que no has entendido nada. La elección de Dios debería de provocar en nosotros humildad, profunda y genuina humildad y un amor ferviente, porque reconocemos que no nos ha escogido por nada en nosotros, sino simplemente porque Él ha querido escogernos. Si Él nos está llamando hoy, es porque Él se deleita en llamarnos. No hay nada en nosotros que Dios diga, lo voy a llamar a Él porque Él es bien bueno. Ya revisé todo el mundo y de todas las personas buenas Él es el más bueno, o ella es la más buena de todas las personas buenas, la tengo que hacer mi hija, o lo tengo que hacer mi hijo porque es el más bueno de todos los buenos. O si alguien de aquí es el más bueno de todos los buenos, que levante la mano para juntarnos. Pero si no, entonces tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado solo porque Él ha querido llamarnos, que Dios nos invita solo porque Él es bueno, pero que se deleita en invitarnos. William Temple dice, lo único que yo contribuyo a la obra de redención es el pecado que la hace necesaria. Lo único que yo traigo a la redención es el pecado que hace necesario que yo sea redimido. Y Cameron Dula dice esto, eres amado por Dios, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Has llegado a conocer y experimentar este amor, no debido a tus buenas obras o las leyes que has guardado, sino a pesar de toda tu rebelión y pecado. Aún conociendo cada parte oscura y manchada de tu corazón pecaminoso, Dios no tuvo que ser forzado a amarte. Él te ama libremente, completamente y para siempre. No te ama, no me ama porque seamos buenos. Él nos ama porque ha querido amarnos. Y esto es, como le dice el autor de Hebreos, una ancla firme para nuestras almas, porque Dios conoce la profundidad de nuestro pecado y aún así Él ha decidido amarnos. No hay nada que tú o yo podamos hacer que Dios vaya a decir, no puedo creer que hayas hecho ese pecado, nunca lo esperé de ti.
ya no vas a ser mi hijo. Nada, nunca. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y aún así nos ha escogido, nos ha llamado. Nota cómo una vez más Pablo comienza la instrucción. Es decir, Pablo nos dijo, quita esto y ahora nos va a decir, pon esto. Pero antes de decirnos, pon esto, ¿qué hace? Primero nos dirige hacia la obra de Dios. Pablo no comienza, mira, Dios ya esto, quítate esto y ahora ponte esto. No. Mira, Dios te ha unido a Cristo, has muerto y has resucitado con Cristo. Por lo tanto, quita de ti avaricia y mentira. Dios te ha escogido, te ha santificado, te ha amado. Por lo tanto, vístete de esto. El amor de Dios, la obra de Dios es el fundamento y la motivación de nuestra respuesta. Nunca hacemos las cosas solamente porque tenemos que hacer las cosas, sino que siempre es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Es provocado por lo que Dios ya ha hecho. Y por eso Pablo primero nos dice, ustedes como escogidos, santos llamados, entonces revístanse. Pablo nos está llamando básicamente a vivir a la altura de nuestro llamado, de acuerdo con nuestros privilegios. Es lo que Pablo está haciendo. Vive a la altura de aquello que Dios ha hecho. Muchas veces pensamos que la moralidad bíblica se trata de obtener lo que no tenemos. Es decir, transformarnos moralmente se trata de ahora convertirnos en aquello que no somos. ¿Sí? Necesitamos más mansedumbre, necesitamos más paciencia, necesitamos más gozo, necesitamos más todo esto. Y decimos, moralidad es estar obteniendo esto. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice la verdadera moralidad, la moralidad bíblica, es vivir congruentes con lo que ahora somos. ¿Qué eres ahora? Escogido, santo y amado. Mientras tú vives en congruencia con eso, vas a estar creciendo en Cristo, en tu semejanza a Cristo. No se trata de, tienes que esculpirte a ti mismo a la forma de Cristo. No. Es que ya has sido escogido, ya has sido separado y amado. Y eso te va a ir transformando. No significa que no hay nada que hacer, pero significa que el orden está reverso. No hago para ser, sino que soy. Y por lo tanto, hago. No hago para ser hijo de Dios, sino que soy hijo de Dios y por lo tanto, hago. Entonces, nuestro llamado es el de escogidos, santos y amados. Y ahora, ¿cómo se ve un escogido, santo y amado? ¿Cuál es el outfit, el ovni de los escogidos, santos y amados? Sí, el ovni del tránsito es azul o negro con cosas que brillan y letras atrás. Si viene completo trae su gorrita. Si es fashion le ponen los lentes. ¿Cómo es el ovni de los escogidos, santos, llamados? ¿Cómo deberíamos de vernos? Y Pablo lo describe así. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobre todas estas cosas vístanse de amor. Sobre todas estas cosas vístanse de amor. Ahora, podríamos tomar un tiempo para describir cada una de estas virtudes, pero crearía un problema. Y es que Pablo no está pensando en estas virtudes como accesorios individuales. No es como que ponte los zapatos de la tierna compasión, el pantalón de la bondad, la camisa de la humildad, el reloj de la mansedumbre. Pablo no está pensando en estas virtudes como cosas que son separadas y que yo puedo quitarme una pero tener las otras. Sino que Pablo está diciendo, la vestimenta completa del cristiano es esta. Todas estas cosas son una sola vestimenta. Están todas unidas. Podemos pensarlo así. Para ser compasivo, primero debes de ser manso, ¿no? Es decir, es imposible que seas compasivo y al mismo tiempo seas irascible. ¿O se puede? Que es una persona que explota y todo el tiempo está enojada, pero al mismo tiempo eres compasivo. ¿Puedes expresar ira ardiente en contra de una persona al mismo tiempo que le está expresando compasión? No, ¿verdad? Pero es imposible ser manso sin primero ser humilde.
Porque es imposible abandonar la ira y la explosividad sin primero reconocer nuestros propios pecados y nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Y cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios, entonces nos volvemos pacientes. Un escritor lo pone así: un espíritu manso, como leña mojada, no encenderá fácilmente. Un espíritu manso, como leña mojada, no encenderá fácilmente. Estas virtudes no son elementos seccionados. Estas virtudes no son cosas por separado. Más bien, tener una de ellas significa tenerlas todas. Y no tener una de ellas significa que te faltan todas. Así que más bien quisiera que viéramos el llamado de Pablo a revestirnos de todas estas virtudes, resumido en 2 palabras: sumisión e imitación. En vez de tratar de describir todas estas virtudes, vamos a tratar de englobarlas todas en 2 palabras: sumisión e imitación. En primera de Pedro, Pedro escribe su carta y nos llama a vivir como exiliados elegidos o extranjeros elegidos, y describe lo que significa conducirnos con temor. Es decir, lo que significa conducirnos en sumisión a y confianza en Dios durante el tiempo de nuestra peregrinación. Ahora, hace no mucho pasamos por primera de Pedro. Y recuerda, Pedro le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Está siendo perseguida políticamente, lo cual significa que si de pronto tú no quieres participar en una fiesta de la colonia en donde van a sacrificar algo para que el dios fulanito mande lluvia, te van a señalar y te van a llevar a los juzgados. Porque tú eres un odiador de la humanidad, porque están haciendo una fiesta para la lluvia y tú no quieres participar. Y si no manda lluvia el dios fulanito, ¿de quién va a ser culpa? Tuya, porque no estás participando. Y entonces la iglesia está siendo perseguida, pero también está siendo perseguida físicamente. Está siendo atacada. Estamos en el comienzo de una persecución fuerte, ¿sí?, a manos de Nerón. Y Pedro les escribe y les dice: en medio de toda esta persecución, en medio de todo este problema, ustedes aún así deben de conducirse en sumisión a y confianza en Dios. Lo que ustedes son llamados a hacer no cambia. Y entonces en 1 Pedro 3:8, después de haber descrito cómo los siervos deben de manejarse, cómo las esposas deben de manejarse, cómo los esposos deben de manejarse, cómo los creyentes individuales deben de manejarse, sujetándose a las autoridades. ¿Recuerdas que leímos que Pedro dice: sométanse a todas las autoridades? Y esto era asombroso porque la autoridad en ese momento era Nerón. No sé si recuerdas que Nerón fue el que quemó su propio palacio. Estaba un poco mal Nerón. Quemó su palacio, quemó media ciudad, matando a muchísimos. Y luego, ¿qué dijo? Fueron los cristianos. Yo los vi. ¿Y a quién persiguieron? A los cristianos. Y Pedro escribe y le dice: tú, cristiano, debes de someterte a todas las autoridades. ¿Eso incluye a Nerón? Eso incluye a Nerón. Y termina en 1 Pedro 3:8 sus instrucciones diciendo esto: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Muy parecido a lo que estamos leyendo en Colosenses, ¿no? Pero Pedro fundamenta todo esto en: ustedes son extranjeros escogidos. Dios tiene cuidado de ustedes. Y por tanto, si tú vas a someterte a su cuidado confiando en su amor y su bondad, entonces este es el resultado: compasivos, fraternales, misericordiosos. Todas estas virtudes son el fruto de vivir en sumisión a y confianza en Dios. Si tú y yo no vivimos así, estas virtudes no van a florecer. Imagínate un matrimonio en el que uno de los dos cónyuges, esposo o esposa, la que tú quieras, es malo. Es malo y trata mal al otro y lo menosprecia y le habla feo y le grita y le exige. ¿Cómo puede la otra parte seguir viviendo en amor cuando el esposo está haciendo esto de manera constante o la esposa está haciendo esto de manera constante? ¿Cómo puede hacerlo?
Bueno, solo hay una forma de hacerlo. Que tú te sometas a Dios. Y eso quiere decir, Dios me ha llamado a ser un esposo que ama a su esposa, aun si ella no me ama de vuelta. O a ser una esposa que ama a su esposo, aun si él no me ama de vuelta. Y si confías en que Dios es bueno, y yo creo que en medio de esto Dios sigue siendo bueno, voy a hacer entonces lo que Él me llama a hacer. Ahora, esto no significa, en el caso de cualquiera de los dos, pero especialmente de las mujeres, que si tu esposo te golpea o demás, tú te vas a quedar ahí. Al contrario, Dios te llama a huir de ahí y a denunciar y a llevarlo a la cárcel. Eso sería lo correcto. Esa sería la acción correcta. Lo triste es que muchas veces las mujeres no hacen esto. Porque dicen, no, es que yo lo amo. No, es que no lo amas. Si lo amaras, harías lo que tienes que hacer. En sumisión a Dios y confianza en que lo que Él dice que es amor, es amor. ¿Cómo le hace un hijo que sus padres son injustos? Porque yo no sé, pero no quiero asustar aquí a nadie, pero todos que son padres y madres, levanten la mano, padres y madres. Son bien injustos todos ustedes. Todos sus hijos me han dicho, es que mi papá es bien injusto, es que mi mamá es bien injusta. Todos. Yo también soy papá, yo también soy bien injusto. ¿Cómo le hacen entonces nuestras pobres criaturas? ¿Cómo le van a hacer para vivir bajo este régimen de injusticia que nosotros estamos ejerciendo? ¿Cómo le hacen nuestros hijos para vivir ahí con gozo? Hay una sola forma. Yo tengo que creer que Dios ha puesto a estos padres por encima mío, en su amor y en su bondad. Estos son los padres que Él me ha dado. Mis padres se pueden equivocar, pero Dios no. Mis padres pueden errar y pueden de hecho ser injustos, pero Dios no lo es. Y mientras yo no crea que Dios es bueno y que Él tiene cuidado de mí, yo voy a vivir bajo estos padres en enojo, en amargura, en queja, en rebeldía. La única forma no es que mis padres cambien, no es que mi matrimonio sea transformado, es que mi corazón sea transformado. Cuando yo viva en sumisión y en confianza a Dios, entonces voy a poder vivir una vida de gozo. Pero más allá de eso, esta no es una sumisión resignada, como decir, bueno, pues ya estos son los papás que Dios me dio. Pues ahí dijeron en la iglesia que son buenos, que Dios es bueno y Él me los puso. Pues no me queda claro, pero pues bueno, pues ni modo que me compre otros. No es una sumisión resignada, es una sumisión asombrada. Es una sumisión asombrada, porque cada una de las virtudes que Pablo menciona aquí se usan en primer lugar, no para hablar de nosotros, sino para hablar de Dios y de Cristo. Dios es compasivo, tiernamente compasivo. Me gusta mucho la expresión que Pablo usa porque dice, revístanse de tierna compasión. Y siempre trae en mi mente el pasaje de Oseas 11, donde Dios dice, ¿cómo podré deshacerme de ti, Efraín? Se enciende toda mi compasión. Y lo que Dios está diciendo es, voy a castigarte porque has desobedecido, pero no he dejado de amarte. Se enciende dentro de mí toda mi... ¿Cómo se ve una compasión encendida, en llamas? ¿Cómo se ve? Y decimos, ¿quién sabe? Bueno, solo basta con ver a Dios. Porque en su compasión, Cristo viene a morir por nosotros. Eso es compasión en llamas. Cristo, siendo rico, se hace pobre, para que nosotros seamos enriquecidos en Él. Eso es compasión ardiente. Dios es compasivo, Él es bondadoso, Él es paciente. En Cristo vemos la máxima expresión de todo esto. En Cristo vemos la máxima expresión de mansedumbre y humildad. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, leemos. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Pregunta, ¿qué tanta humildad requiere Cristo para, siendo Dios, revestirse de hombre? ¿Cuánta? Toda, ¿no?
Yo siempre les digo, y el domingo pasado estamos platicando y decíamos, no, hombre, pues si no va a haber comida, mejor ya que no haya nada y nos vamos todo rápido. Pero no nos olvidemos que en Juan 4, Jesús viene y dice, tengo hambre. Y los discípulos dicen, vamos rápido a comprar algo de comer. Se tardaron como 2 horas, yo creo. Sí. Y mientras él está ahí con hambre, llega la mujer. ¿Recuerdas? La mujer samaritana. Y Jesús le dice, oye, tengo sed. Pero mientras están en eso, empiezan a platicar. Para cuando la escena termina, Jesús ni ha comido, ni ha tomado agua. Llegan los discípulos por fin con el lonche después de 2 horas y Jesús les dice, ya vámonos, hay que seguirle dando. Ni comió ni tomó, pero hizo aquello que estaba llamado a hacer. ¿Qué tanta humildad requiere de Cristo decir, tengo hambre, pero mi hambre no es lo más importante? Tengo sed, pero mi sed no es lo más importante. ¿Cuánta? Mucha. Pero el autor de Filipenses, Pablo, no se detiene ahí porque dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solo vino a padecer calor, hambre, sed, burlas, escarnios, menosprecio. No solo vino a padecer todo eso, sino que estando en todo eso, él se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando tú y yo vemos todas estas virtudes, que no son primeramente una descripción nuestra, sino una descripción del Dios al que estamos adorando, lo único que nos queda es lo que Juan dice en 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios así nos amó, ¿cómo te amó Dios? No, es que yo le eché un chorro de ganas, porque yo era bien malo, pero yo le eché muchas ganas, me fui quitando las cosas malas. Y ya cuando yo era una persona así más o menos buena, ya era medio paciente, yo ya estaba así medio bien, entonces ya vine y ya Dios me amó. ¿Así te amó Dios? No, pero así queremos amar nosotros a los hermanos. Es que ese hermano yo no lo puedo amar, es que no sabes, es bien imprudente, dice un chorro de cosas, y oíte el prudente. No sabes, es que es bien soberbio. Hola. No, es que ese hermano no sabes, es bien fastidioso, o sea, nomás quiere estar diciendo y hablando y... Hola. Queremos amar solo aquello que nos sea cómodo para amar. Queremos amar solo los que sean cómodos y los incómodos que los amen otros. Que los ame Dios porque yo no puedo. Pero no es lo que Juan dice. Juan dice, si Dios así nos amó, así amamos. Si Dios así nos amó, así amamos. Tú y yo nos sometemos en asombro e imitamos en amor. Nos sometemos en asombro. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, tenga cuidado de mí? Que Él sea compasivo, paciente, bondadoso. ¿Cómo va a ser posible? ¿Que no me ha visto bien? Y ese asombro nos lleva a imitar en amor. Si Él así me ha amado, así voy a amar yo. Si Él ha sido paciente conmigo, si Él es paciente conmigo, yo voy a ser paciente con otros. Eso incluye a nuestros hijos. Si Él es tolerante, si Él es tierno, así voy a ser yo con aquellos que están a mi alrededor. Es por eso que Pablo hace explícitas 2 formas en que estas virtudes son tangibles en medio de la iglesia. Pablo dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y entonces tenemos 2 acciones. Estas virtudes, el someternos y el imitar, llevan a hacer 2 cosas. ¿Cuáles? Soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Ahora, soportar no significa tolerar, que en nuestro lenguaje en español, soportar nos suena así como que pues me cae bien gordo, pero lo soporto. Esa no es la idea aquí. Bonhoeffer lo pone así, creo que es bastante buena la explicación. Dice, esta es la lucha y la fortaleza de la comunidad cristiana, que debemos cargar con el pecado, la fragilidad y la extrañeza del otro. ¿Nunca te ha pasado que dices, es que fulanito es como bien raro, como que no lo entiendo? ¿Alguna vez has dicho eso de alguien a tu alrededor?
como que no entiendo por qué hace eso. Es que no sé, como que no me queda claro. Bueno, Bonhoeffer dice, esta es la lucha. Debemos cargar, debemos soportar el pecado, la fragilidad y la extrañeza del otro. Y debemos dejar que otros carguen con nuestro pecado, nuestra fragilidad y nuestra extrañeza. Y esa es la lucha de la iglesia. Si tú no dejas que otros carguen con tu pecado, si tú no dejas que otros carguen con tu fragilidad, no estás siendo realmente parte de la iglesia. Y si tú no cargas con el pecado y la fragilidad de otros, no estás siendo realmente iglesia. Ignacio le escribe a Policarpo, pastores en la antigüedad, soporta a todos, así como el Señor te soporta a ti. ¿Cómo nos soporta el Señor? ¿Cómo nos sustenta? ¿Cómo nos carga? ¿Cómo lidia con nuestros pecados? ¿Cómo lo hace? En amor, con compasión, sin cansancio, todo el tiempo, a todas horas. Él está ahí. Así como Él te soporta a ti, tú soportas a otros. Y lo segundo es que Pablo dice que deberíamos de perdonarnos unos a otros. Y ya hemos hablado del perdón. Pero recuerda, el perdón es una actitud de humildad en la que yo reconozco que soy tan pecador como cualquier otro y que Dios es bueno. Y entonces cuando alguien me ofende, yo rápidamente reconozco mi propio pecado y el amor de Dios y me preparo para reconciliar. Empiezo a hacer el bien a esta persona. ¿Sí? Sea lo que sea que ese bien conlleve, yo empiezo a hacerle bien a esta persona porque reconozco que soy peor pecador que él. Y que Dios sigue siendo bueno. Esta es la vida a la que Pablo nos llama. Y creo que vale la pena hacer la nota. Lo opuesto de sumisión es soberbia. Lo opuesto de imitar a Cristo es creer que somos autónomos. Que yo puedo decidir qué es bueno y malo. Y que yo puedo escoger mi propia filosofía de vida. Lo opuesto de todas las virtudes que están aquí es la soberbia y el orgullo. Y un pastor decía, ¿quieres cultivar una vida alejada de Dios? Sé soberbio. ¿Quieres cultivar una vida alejada de Dios? Cultiva una vida centrada en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, en lo que tú piensas. Y vas a tener una vida separada de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Y entonces esto para nosotros debería presentar una pregunta: ¿cómo es mi vida? ¿Quién está en el centro de mi vida? Si en el centro de mi vida estoy yo y lo que yo quiero y lo que yo busco y mis deseos y mis necesidades y mi felicidad y yo, como dice Francia a sus niños, si somos yoyos, vamos a estar lejos y separados de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Y por eso es que nos invita a someternos y a imitarlo. Bonhoeffer dice de nuevo, es solo cuando se convierte en una carga que la otra persona es realmente un hermano y no un objeto para ser manipulado. Y tiene muchísimo sentido. Bonhoeffer lo está hablando en el contexto de la iglesia, pero podemos tratar de entenderlo si lo piensas en el contexto de la paternidad. Si tu hijo lo único que tú quieres que haga es que te obedezca, lo estás tratando nada más como un objeto a manipular. No lo estás soportando, no lo estás amando. No. Si lo único que esperas que él haga es que haga exactamente todo lo que tú dices, cuando tú dices, como tú dices, sin que exprese ninguna de sus necesidades, sin tolerar ninguno de sus pecados, tú no lo estás viendo como una persona, lo estás viendo como un objeto al cual manipular. Para que él realmente sea amado, tú necesitas cargarlo. Tú necesitas soportarlo. Y eso significa que vas a recibir los embates de su pecado y de su rebeldía y de su necedad. Y los vas a recibir en amor. Es decir, los vas a aguantar, así como Cristo aguantó todo lo que aguantó en amor camino a la cruz. Por ti y por mí. Y vas a seguir amando. Aun cuando tu hijo o tu hija no te regrese ese amor, porque no los estás amando porque ellos te amen. Los estás amando porque tú has sido amado primero. Si nuestros hermanos a nuestro alrededor no se han convertido en cargas para nosotros, entonces no los estamos tratando realmente como cargas.
Y esto incluye a todos. Así que te pregunto, ¿a cuántos de los hermanos a tu alrededor, de los que estamos aquí ahorita, estás cargando? No me digas, no, yo los cargo a todos en oración. No. Qué bueno que ores por ellos. Qué bueno. Pero eso no es el llamado de Pablo. Si Pablo no te está diciendo, cárgalos en oración, mi hermano. No. Cárgalos, realmente cárgalos. Soporta sus pecados. Eso implica que cuando alguien esté fallando, yo voy a tener que me acercar, voy a decirle en amor, oye, creo que te estás equivocando en esto, y voy a soportar su pecado, porque probablemente me va a decir, pues tú, ¿por qué me dices eso? Si tú también, y el otro día yo te vi que tú. Y bueno, voy a tener que soportarlo. Voy a tener que aguantarlo. ¿Sí? Porque estoy decidiendo amar como yo he sido amado. Finalmente, entonces llegamos a la parte del final de esta dinámica. El policía se pone su uniforme cada día y sale al mundo, bueno, debería salir al mundo, a tratar de traer orden y justicia, a servir y proteger a otros. Este es su llamado, ¿no? Esta es la finalidad de que él tenga un uniforme, o debería de ser la finalidad de que él tenga un uniforme. ¿Para qué tú y yo nos vamos a vestir de esto y salir? Porque yo no sé tú, pero a veces venir a la iglesia puede hacerse pesado. No solo pesado porque hay que levantarse, empezamos a las 12, entonces eso no es tan temprano, pero medianamente temprano. Pero hay que venir y hay que estar con personas. Y a veces las personas son molestas. A veces las personas se incomodan, a veces las personas nos hicieron cosas y no queremos estar con ellas, no queremos verlas, no queremos escucharlas, no queremos amarlas. Y somos llamados a hacerlo, somos llamados a salir y venir. Y ojo, somos llamados a venir en sumisión asombrada. O sea, no se vale, niños, pues es domingo. Pues vamos a la iglesia. A ver cómo me va con el hermano que traigo aquí atravesado porque el otro día no me saludó. Qué gordo me caes, hermano. Pues ya vámonos. ¿Eso sería sumisión asombrada? Sería meramente cumplimiento del deber, ¿no? El cristiano tiene que ir a la iglesia el domingo. Cabe decir que la Biblia nunca dice que tienes que ir a la iglesia el domingo, ¿eh? La Biblia dice que te debes de congregar. ¿Cuántas veces? Depende. ¿Qué tanto de Cristo necesitas? Y luego ya decides cuántas veces vienes a congregarte. Si tú necesitas de Cristo poquito, pues ven una vez a la semana. Si necesitas muy poquito, ven una vez a la semana y llega tarde. Y ya tienes así bien poquito. Pero si necesitas mucho, ven todo lo que puedas. Sí, porque necesitas mucho. Entonces yo aquí estoy, porque yo quiero ser como Cristo. Sí. Y sé que es en medio de la comunidad de los santos que yo soy transformado. Sí. Entonces venimos, pero venimos asombrados. Dios, tú me has amado. Y yo vengo en medio de tu congregación a cantarles a todos. Sí, también al hermano que no me saluda, le voy a cantar, pon tu mirada en Cristo. Y me voy a cantar a mí mismo, pon tu mirada en Cristo. No en el hermano si te saludó o no. Imagínate que Dios esperara que tú y yo lo saludáramos para entonces Él venir y salvarnos. Ahí nos encuentras. Nunca. Dios no hace eso. Siempre me encanta la historia de Jonás y es de mis historias favoritas, pero recuerdas que luego en el capítulo 1, cuando Jonás desobedece, versículo 3, el libro de Jonás dice, pero Dios. Jonás se sube al barco, se va, y luego versículo 3. Pero Dios envió una fuerte tormenta tal que el barco parecía partirse. Dios nos esperó. Pues ahí va Jonás. Pues a ver a qué horas me pide perdón. No. Ahí va Jonás. Pero yo lo amo. Yo lo llamé. No lo puedo dejar que se vaya. Y entonces se fabrica la tormenta más terrible que se ha visto en todo el tiempo. Y se la manda. Pero Dios. Y esas dos palabritas para ti y para mí deberían de ser asombrosas. Y en respuesta a ese pero Dios, tú y yo venimos. Tú y yo nos vestimos y decimos, voy a hacer aquello que Dios me llamó a hacer.
Porque Dios ha sido tan bueno. Porque Dios es tan bueno y tan amoroso que yo no puedo hacer otra cosa. ¿Qué más voy a hacer? Por eso, y lo hemos mencionado varias veces, Policarpo, de 86 años, ¿recuerdas? Va a ir a ser quemado vivo, que de hecho tuvo una muerte muy cruel, porque dicen que mientras él estaba siendo quemado no se moría. Tuvieron que finalmente atravesarlo porque él no se moría. Pero mientras va camino a ser quemado, los soldados que lo llevan, que lo conocían, le dicen: Policarpo, por favor, simplemente di: el César es Señor. Es todo lo que tienes que decir, no importa si no lo crees. Simplemente díselo y salva tu vida. Y Policarpo les contesta: 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo yo pagarle así? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer que amarlo de regreso? No puedo hacer otra cosa. Y muere quemado. O quemado y atravesado. Por amor a Dios. Porque Dios lo ha amado. No porque Él ame mucho a Dios. Ese no fue el argumento. No es que no puedo decir eso porque yo amo tanto a Dios. No. Es que Él ha sido bueno conmigo siempre. ¿Cómo voy a pagarle yo de otra forma? No puedo. Y entonces el final de esto, Pablo lo resume en estas dos palabras. Todas estas virtudes, pero sobre todo el amor, es el vínculo de la unidad. Otras versiones, y creo que lo traducen más precisamente, dicen: es el vínculo perfecto. Y la idea aquí es que el amor, estas virtudes, con la gema de la corona, si quieres ponerlo así, con la cereza del pastel que es el amor, todas estas virtudes con el amor, son el vínculo que nos perfecciona. Es decir, cuando tú y yo nos revestimos de todo esto y luego venimos en medio de la comunidad de los santos, vestidos así, y empezamos a interactuar unos con otros, a soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, entonces somos perfeccionados. Entonces somos perfeccionados. Pablo dice en otra parte que el amor es el cumplimiento de la ley. Y de nuevo en 1 de Pedro 4, 8 al 10, Pedro describe cómo se ve el amor. Fíjate, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Para los papás que tienen hermanos, ¿te ha pasado que, generalmente cuando son más pequeños, espero que cuando son más grandes no, pero te ha pasado que mi hermanita fue y agarró tal cosa? O sea, tú ni sabías, pero ahí viene el hermano a decirte: mi hermanita fue y agarró. Mi hermanita no está compartiendo y tú dijiste que todo es de Dios y debemos de ser generosos. ¿Está esta personita frente a mí tratando de exponer el evangelio a su hermana? No, ¿verdad? Está agarrando el evangelio y está golpeando a su hermana con: tienes que ser generosa y aparte te voy a acusar. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que en realidad el amor no hace eso, hace lo opuesto. El amor cubre multitud de pecados. Cuando tu hermano peca contra ti, ¿tú qué haces? Cubres el pecado con amor. Eso no significa que no vas a confrontar cuando sea necesario, no significa que no lo vas a hablar, pero si confrontas, si lo hablas, si dices algo, va a ser en amor. No va a ser como una niña que conozco, que no voy a decir su nombre: mi hermanita dijo que... No. Va a ser en amor, porque el amor primero cubre multitud de pecados. Y luego Pablo sigue diciendo: sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Es decir, abre tu vida, abre tu casa, da de tus cosas sin quejarte. Eso es lo segundo que el amor hace. Sin quejarte. Porque muchos de nosotros somos dados a invitar gente, a decir vente, y luego ya cuando se van, mira cómo me dejaron. Esa silla estaba bien bonita. Me acuerdo cuando la compré. Mira ya cómo me la tienen. Pues es que yo siempre ando invitando, pero yo nunca soy invitado. No te quejes. Sé hospitalario sin murmuraciones. Bueno, a ti nadie te invita, no te preocupes, tienes la mejor invitación del universo. Has sido invitado a comer a la mesa del Señor.
¿Qué otra invitación quieres? O dime si hay alguien que cocina más rico que lo que el Señor nos va a dar y yo quiero ir también ahí. Yo no voy a esperar que me inviten, me voy a invitar yo. Pero si no, tienes la mejor invitación del mundo, del universo, de la historia. Dios te ha invitado y por lo tanto tú invitas. Sin queja. Y lo dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. 3 cosas. Cubre el pecado. Sé hospitalario sin quejas. Sirve a otros. Con todo lo que tengas. Dice, si alguno ha recibido un don especial. Y un don es una dádiva. ¿Quién de aquí tiene dinero? Levante la mano. Es lo que tenga, 5 pesos, 10. Yo no dije cantidad, yo dije quién tiene dinero. Bueno, ese es un don especial. ¿Para qué sirve tu dinero? Para servir a otros. ¿Quién de aquí tiene tiempo? Ese es un don especial, porque no sé si sabías, pero hay unos que ya no tienen tiempo, ya se les acabó. ¿Para qué sirve tu tiempo? Para servir a otros. Si tienes fuerzas para lo mismo, si tienes casa para lo mismo, si tienes carro para lo mismo, si puedes hablar para lo mismo, si tienes 2 manos y 2 pies que funcionan para lo mismo, para servir a otros. Dios nos ha dado a fin de que nosotros demos a otros. A eso somos llamados, eso es lo que el amor hace. En Efesios 5:2, Pablo dice, anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Nota la dinámica. Dice, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿A quién se dio Cristo? Se dio por nosotros, pero ¿a quién se dio? A Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios. ¿A quién se da? A Dios. ¿Por quién? Misma dinámica. Tú te das por los demás, es decir, sirves a otros, amas a otros, cubres sus pecados, eres hospitalario, amas fervientemente, te das por otros, pero te das a... Eso significa que si el otro no me paga, no importa. Es que yo me estoy dando a Dios, Él ya me ha dado todo, no me tiene que dar nada en absoluto por esto que yo estoy haciendo ahorita, Él ya me lo ha dado todo. Es la única razón por la que yo puedo darme por otros. Esa es la misma dinámica a la que somos invitados. El amor ferviente está entrelazado con compasión, con autosacrificio y con un llamado transformador, con un llamado a mover a otros, a estimularnos al amor y las buenas obras. El verdadero amor es paciente, es constante, es fiel y se dirige hacia Dios al darse a otros. Se dirige hacia Dios al darse a los otros. En contraste con los falsos maestros que estaban en Colosas, que recuerdas que los falsos maestros decían, si tú quieres crecer más como Cristo, lo que tienes que hacer es buscar experiencias privadas de revelaciones de ángeles y visiones y tratar tu cuerpo duramente y guardar las fiestas. Todo esto es individualista. Y Pablo dice, no. A ver, si tú quieres ser verdaderamente transformado, vístete así y dirígete a la comunidad de los santos. Porque es solo en medio de la comunidad de los santos, es solo cuando estamos unidos en amor, que tú y yo podemos obtener toda la riqueza que proviene de la convicción y del conocimiento de Cristo. Solo cuando estamos unidos en amor. Si a ti te falta parecerte a Cristo, como a mí, hay una sola forma. No es leer 4 capítulos de la Biblia al día. Es unirte en amor a la iglesia. Y eso significa pasar tiempo con la iglesia. Someterte a la iglesia. Sí, no hablo de la iglesia como una institución, sino a las personas. Que tú realmente seas suficientemente humilde para que las personas puedan corregirte y tú escuches y evalúes. Y digas, bueno, tienes razón. Bueno, no sé si tienes razón, pero aún así voy a meditarlo, voy a darle vueltas. Sí. Es la única forma en que seamos verdaderamente transformados. La transformación de toda la iglesia junta, es el fin de toda la obra de Cristo. En Efesios 5, Pablo lo pone así.
Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Para esto Cristo se ha entregado, para presentarse una iglesia, no un Aarón, no un Marcos, una Ale, una Francis, no, una iglesia santa y sin mancha. Ahora, claro que cada uno de los que estamos aquí y hemos sido unidos a Cristo, somos parte de esa iglesia, pero ese es el punto, somos parte. ¿Cómo se vería si yo todos los días me meto a bañar, pero nada más me limpio aquí? Aquí, o sea, agarro así jabón y doy el agua así. Y ya terminé de bañarme. Y pasan así meses y yo me meto a bañar. Listo. ¿Cómo se va a ver? Aquí se va a ver bien padre, ¿ah? ¿Y acá? Todo feo, voy a oler feo, voy a verme todo ceboso, todo grasoso. Todo. Aquí está de lujo. Sí, aquí piel de bebé y toda la cosa. Pero acá. Pero pensamos el cristianismo así. Yo soy este pedazo, yo me voy a limpiar. Y acá todo lo demás. No somos llamados a funcionar así. Hemos sido unidos a Cristo, a un cuerpo. Y la única forma de ser transformados es cuando amamos a las personas del cuerpo, cuando cargamos a aquellos que están a nuestro alrededor, vistiéndonos de todas las virtudes que están aquí, sobre todo de amor. Si tú no estás en Cristo, estás siendo llamado, porque si no, no estarías aquí. Si tú no estás en Cristo, estás siendo llamado, y Dios te está llamando porque Él se deleita en llamarte. No hay ninguna otra razón, Él se deleita. Pero que esa sea la razón es todavía más asombroso. Porque si te llamaran porque eres bueno, pues que eres bueno, ¿qué más va a ser? Como cuando escogen equipos de fútbol y tú eres el más malo de todos los que juegan fútbol. Si te escogen primero, tú sabes que te escogió porque es tu amigo totote, o sea, tú sabes que no te escogió porque seas bueno, tú sabes que te escogió porque te ama, como tu amigo te ama y dice, no lo voy a dejar solo porque si lo dejo lo van a dejar hasta el final y se va a sentir mal, lo voy a escoger porque lo amo. Yo escojo a Aarón y ahí va el Aarón con 2 pies izquierdos que nunca en su vida ha visto un balón de fútbol y no sabe jugar, sí. Pero está seguro de una cosa, wow, este compa sí es mi amigo de verdad. Él sí es mi amigo de verdad, no está pensando en ganar. Antes de pensar en ganar, está pensando en... Él es mi amigo. El hecho de que Dios nos llame porque se deleita en llamarnos es mucho más asombroso que si fuera porque somos buenos. Pero no somos buenos. Él nos llama porque se deleita. Y si tú estás en Cristo, el llamado para ti entonces es este. Revístete de Cristo. Sométete a Dios. Imita a Cristo. Si has sido amado, ama. Si Dios es paciente contigo, sé paciente. Si Dios pasa por alto tus pecados, cubriéndolos con el sacrificio de Cristo, haz tú lo mismo con otros. Si hay algo que Dios no haga hacia ti, pues entonces tú no lo hagas hacia los otros. No es que Dios conmigo no es paciente, yo por eso soy bien enojón. Bueno, está bien. Digo, sigue sin estar bien, ¿verdad? Pero por lo menos tienes una razón. Pero no funciona así. Dios es paciente con nosotros. Dios es amoroso, Dios es bueno. Por tanto, nosotros hacemos lo mismo. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú manifiestas tierna compasión, bondad. En Cristo has manifestado humildad, mansedumbre y has sido paciente con cada uno de nosotros. Eres amoroso hacia nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a contemplarte y asombrarnos de tu grande amor, Señor, y entonces someternos a tu cuidado paternal, sabiendo que tú nos amas, tú cuidas de nosotros, y que entonces te imitemos, Señor. Y si hay alguien aquí que no está en Cristo, Señor, te rogamos que por tu bondad, estas personas puedan venir a ti, Señor, que sus corazones, como el nuestro, sea transformado, Señor, para que podamos todos juntos amarte más y más, conocerte más y más y glorificarte, disfrutar de ti, deleitarnos en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.